Buenos días. Abajo el volumen. Uno, uno, uno. Buenos días, siendo las 9:25 de la mañana del día miércoles 13 de noviembre del año 2019. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que ha sido asignada para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia de tutela T052 de 2017, procede entonces a dar apertura, audiencia de seguimiento dentro ya referenciado marco. Vamos a dejar primero constancia que esta sesión está reemplazando la sesión que se canceló el mes inmediatamente anterior, y por ende el objetivo de esta sesión es permitir a los sujetos obligados por la sentencia manifestarse en punto del cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional. En esa medida, entonces, la sesión que tenemos programada para el mes de diciembre, día 16, será el momento en que se proceda a emitir decisión de fondo frente al seguimiento y frente al incidente de desacato que se inició dentro de este ejercicio. Entonces, aclarado el objetivo que vamos a perseguir en esta sesión, que es permitir a los sujetos obligados manifestarse en punto de las ejecuciones de cumplimiento que tienen a su cargo, vamos a conceder la palabra a las instituciones, en primer término a la Agencia Nacional de Tierras. Representante de Agencia Nacional de Tierras, tiene la palabra, puede pasar por favor, se identifica inicialmente. Muy buenos días, mi nombre es Catherine Ulloque Durán, yo soy la representante de la Agencia Nacional de Tierras por parte de la Oficina Jurídica, y el día de hoy les expondré los avances del cumplimiento de la sentencia T052 de 2017. Buenos días, señor magistrado, ¿cómo está? A todos los presentes. Como primera medida, lo primero que quiero aclarar es que la agencia siempre ha estado presta para dar cumplimiento a las órdenes. En la sesión pasada se realizó una solicitud por parte del señor magistrado que se entregaran los cronogramas y los presupuestos frente a la actividad que se realiza de la constitución de los resguardos indígenas. Ellos ya se radicaron, tengo acá el radicado de la vez pasada, es el 2019 1030 748 741, el 29 de agosto se allegó todo el paquete, sin embargo hoy se volvieron a radicar para que pues consten dentro del expediente. Bueno. Frente al tema de los cronogramas, lo más importante es, básicamente en el mes de agosto se reunió la mesa técnica en la cual se deliberó durante 3 días frente a cómo tendría que ser ese plan de trabajo para cumplir de manera efectiva con todos los objetivos de las 3 órdenes, la tercera, cuarta y quinta del fallo, y tomar la determinación de cuál sería el tiempo que llevaría de manera real y efectiva cumplirlo. Nos encontramos con diferentes dificultades que se han manifestado antes, pero que es pertinente que queden claras ahora, y es que el tema del ingreso al territorio se han venido presentando dificultades, no solamente de orden público, sino de tensiones que se manejan dentro del territorio y de las extensiones que manejan estos territorios. Sabemos que es Motilón Barí y que es Catalaura. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son 224.738 hectáreas. La idea es que esa primera fase está compuesta por 62.501 hectáreas. Ahí vamos viendo la extensión tan grande que es. La segunda fase, la idea es que son 109.102 hectáreas, y la tercera fase, 53.135 hectáreas. Todo esto, como les digo, integran esas 224.000 hectáreas. En el cronograma que se presentó, se evidenciaron que los cronogramas iniciales, que eran un poco más hacia estos lados de estas fechas, se extienden un poco. Frente a Catalaura La Gabarra, teniendo en cuenta que es un territorio de menor extensión que Motilón Barí, se determinó que la fase 1, correspondiente al área traslapada con la aspiración territorial de constitución de zona de reserva, se tiene prevista una finalización frente a diciembre del 2021 y 2022.
por los factores que les vengo comentando y que más adelante expresaré de manera más amplia. Frente a Motilón Barí, teniendo en cuenta pues que verdaderamente hay bastantes cosas que hacer, se realizan las visitas. Este cronograma lo voy a decir rapidito para poder alcanzar en el tiempo. Se realizan visitas a la comunidad o resguardo indígena, al área de sustracción de la ley segunda, se elabora el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia, se elabora el proyecto del acuerdo, se hace el registro con el ORIP y se hace finalizaciones de fase. Dentro de todo esto hay muchísimos pasos que tienen que llevarse a cabo, que necesitan un personal idóneo y capacitado para realizarlo, y evidentemente ingresos al territorio. Se tienen que hacer caracterizaciones, estudios de títulos, como algunos deben saber y otros no. Les comento, la caracterización es ingresar al territorio y tener de mano a mano una conversación con cada una de las familias y los integrantes de la familia, preguntarles sus condiciones específicas de vida, de condiciones económicas, y hacer básicamente como una especie de censo pequeño para tomar esta información y luego poder realizar el resto de estudios. Como se dan cuenta, es una labor bastante dispendiosa, pero que la agencia, acompañada de Parques Nacionales y de las Naciones Unidas, ha venido realizando para dar cumplimiento. En ese orden de ideas, y tomando como reseña el ejercicio piloto que se ha hecho para la caracterización de habitantes no étnicos, campesinos y colonos, se requerirían un mínimo de 22 meses. Esto con presencia permanente y continua en el territorio, que bien sabido presenta todo tipo de complejidades, lo que les comentaba, la extensión, las tensiones políticas y esto. Bueno, esto frente a la orden tercera. Ya les especificaré todos los ingresos al territorio que se han realizado en este año y lo que se tiene previsto posteriormente. Frente a la orden cuarta, que las personas deben saber que es la constitución del resguardo de la zona de reserva campesina, se tiene previsto una finalización para diciembre de este año. Básicamente se tenía un cronograma que tenía una serie de ingresos en noviembre, pero por cuestiones electorales se tuvo que posponer un poco, pero las fechas básicamente van a coincidir con el cronograma que se especificó y que también consta dentro del expediente. También se miró el tema del presupuesto. Se allegó también el cronograma de presupuesto, y básicamente para la orden tercera serían 1.160 millones de pesos lo que se tiene previsto, y para la orden cuarta 600 millones de pesos. ¿Frente a qué se ha hecho puntualmente? Orden tercera. La UGT de Cúcuta realizó 2 intervenciones al territorio con acompañamiento de Parques Nacionales Naturales, y estos fueron ejercicios necesarios para la construcción de los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de la tierra, caracterización de campesinos, colonos o habitantes no étnicos dentro del polígono del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Este instrumento es necesario para la construcción del estudio de títulos de las zonas pretendidas por el Gran Pueblo Barí. Vale la pena resaltar que a la fecha se han realizado 2 de los 4 ingresos a territorio previstos por Parques Nacionales Naturales, los cuales están siendo acompañados por parte del equipo disciplinario de la ANT. De este ejercicio se han podido practicar no solo las fichas FISO, sino también los instrumentos para la recolección de información, formato de inventario de bienes de habitantes no étnicos, y toda esta información será incorporada a la construcción de los estudios de títulos. Es conducente y pertinente evidenciar que se han practicado 183 caracterizaciones donde se evidencia la ubicación de los fondos ocupados. De igual forma, se aplicaron 183 formatos de inventario de bienes de habitantes no étnicos, ejercicio que denota un promedio de 550 a 700 personas solamente en la zona 1 y 2 del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Si asumimos que cada familia la integran 3 miembros, se tiene un aproximado de personas cuantificadas que asciende a 549 en las 4 veredas. Esto significa que la fase 1, haciendo ese ejercicio, abarcaría 169 veredas, y si se aplicara esa proyección sería un total de 7.732 familias, equivalentes a 923.195 personas aproximadamente. Esto es para que vean la extensión del proceso de caracterización que se debe llevar a cabo para realizar el cumplimiento de las órdenes. Entonces, específicamente ingresos al territorio que se han realizado y las fechas. Se hizo unas caracterizaciones de una cartografía en la vereda La India, Tibú. Eso fue del 19 al 25 de agosto. Como les comento, se hace ejercicios de caracterización, se llaman a las personas, se hace el tema de la cartografía, se tiene un mapa grandísimo donde las personas ubican dónde viven, y pues precisamente eso hace que se vea mucho más latente la presencia de la agencia en cada una de las veredas.
Se realizó la mesa técnica, que fue la que les comenté ahorita, donde se realizaron esos cronogramas, y al día siguiente se tuvo una reunión también con Procuraduría, donde se mostraron los avances para que se viera que los avances que se realizaron en esa mesa tienen la intención de tener ese cronograma cumplido en las fechas que les comenté. Una mesa de territorio del pueblo Barí el 5 y 6 de septiembre de 2019. Ahí se complementó la información de los componentes culturales, socioeconómicos, ambientales y de iniciativas comunitarias para avanzar en los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de la tierra para el proceso de ampliación de los resguardos Catalaura y Motilón Barí. Hubo una visita de caracterización a las veredas Alto Río Chiquito, Guadalupe, Suspiro. Eso fue del 15 al 24 de septiembre. Esto básicamente era para realizar unas intervenciones conjuntas entre parques nacionales, entre ANT y ASCAMCAT, a través de una mesa de parques, y se hizo el ingreso al territorio en las fechas que les digo, del 15 al 24 de septiembre, básicamente para realizar estas caracterizaciones y para que se siga con el cumplimiento de las 3 órdenes. Para los días 30 de septiembre, octubre 1 y 2, estaba estipulada una mesa de territorio que tuvo que ser cancelada. Se canceló por problemas de orden público, pues que han sido de conocimiento de las personas, y también porque en el mes posterior seguía la parte de elecciones, que genera un poquito de tensiones para ingreso al territorio, que de por sí es un poco complejo. Entonces los reportes de orden público hicieron que se demorará un poquito en el ingreso en esos días, pero pues ya pasado este tema se volverá a realizar el ingreso en el cronograma previsto. Frente a la orden cuarta, la primera jornada de recolección de información se llevó a cabo en el municipio de San Calixto, con la participación de delegados de 23 veredas de los municipios de Jacarí y San Calixto, y con el acompañamiento de la Defensoría, Procuraduría, Alcaldía de San Calixto, Corporación, Naciones Unidas y la OEA. Seguida la primera jornada, el día 27 de agosto se llevó a cabo una mesa técnica junto a ASCAMCAT, en la cual se realizó la retroalimentación de la actividad realizada en San Calixto, y asimismo se ajustaron las fechas del plan de trabajo para la jornada de Tibú, la cual se realizó los días 30 y 31 de agosto, en la cual se adelantó la jornada de recolección de información en la vereda del kilómetro 25 del municipio de Tibú, en la cual fue posible capturar la información primaria de 27 veredas. La tercera jornada se realizó en el corregimiento de Guamalito, en el municipio del Carmen, los días 13 y 14 de septiembre, caracterizando 10 veredas. Del mismo modo, el día 14 de septiembre se realizó una mesa técnica con ASCAMCAT del balance parcial de las jornadas de diagnóstico, caracterización y prospección territorial con comunidades campesinas, municipios Tibú y el Carmen. Esto frente a orden cuarta. Y orden quinta, el tema se está llevando a cabo con el Ministerio del Interior. Lo último, digamos, de las misivas que se ha tenido entre las dos entidades es el oficio con el radicado 194-3904 de 10 de octubre de 2019. Básicamente, en lo que se está trabajando es que no se puede llevar a cabo el tema del cumplimiento de la orden quinta hasta que la agencia determine la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos Motilón Barí y Catalaura. Entonces se va a realizar una visita de verificación por parte de la Dirección de Consulta Previa, precisamente para mirar si se ha resuelto la solicitud de saneamiento, y con eso seguimos con el cumplimiento de la orden. Entonces, orden quinta. Frente a los capítulos, han habido avances en el tema de los capítulos. El capítulo número 1 es la descripción física del territorio. Allí se encuentra con un plan de choque para lograr avanzar en la construcción del mismo a mes de diciembre, más o menos en un 50%. Capítulos 2 y 3, que son los aspectos etnohistóricos y socioculturales. Se avanzó en la construcción de 2 capítulos, los cuales fueron enviados precisamente al nivel central de la ANT para revisión. Sin embargo, existe pues un tema en unificar la información etnohistórica, debido a que hay mucha diversidad de aspectos históricos, entonces hay que cuadrar ciertas cosas. En el capítulo cuarto son los aspectos socioeconómicos. Se ha avanzado en la construcción del informe de explotación económica de las tierras en poder del resguardo Catalaura, y también se envió al nivel central de la ANT para revisión. En este momento se está en eso. Y en el capítulo 5, que también está en construcción, es de la situación jurídica de la tenencia de la tierra, y existe aproximadamente unos 65 registros prediales para iniciar los títulos de aspiración territorial de Catalaura en la primera fase de la intervención. Para Motilón Barí, más de 300 registros. Como sabemos, es una extensión mucho mayor que Catalaura. Bueno, básicamente, como les comentaba al principio, lo que queremos es demostrar que la agencia ha realizado ingresos a territorio, ha realizado todas las labores que están dentro de su presupuesto y límites de componente
de personas para cumplir efectivamente con las 3 órdenes. Nunca ha sido negligente frente al ingreso y frente a hacer todas las labores que tiene. Sin embargo, como les comento, siendo una labor tan titánica frente a unas hectáreas tan grandes como las que tenemos en estos territorios, evidentemente requiere un poco más de tiempo para ser cumplida, sin ello decir que no se está cumpliendo, porque sí se está haciendo. Y es pertinente también decir que el incidente de desacato precisamente es esta figura que no busca per se una sanción, sino que lo que busca precisamente es el cumplimiento de ese fallo que en principio, según el incidente de desacato, se está desacatando, pero que la idea es eso, al ver el cumplimiento, al ver las labores de la entidad, al ver que siempre ha estado presta a cumplir con los objetivos, básicamente aspiro a que se tengan en cuenta esas labores positivas realizadas por la agencia y por las entidades que han dado cumplimiento al fallo y que precisamente se cierre este incidente de desacato. Como les comento, toda esta información está en medio magnético y en el informe de una manera más extensa, pues debido al tiempo se redujo lo que más pudo y básicamente es eso. Entonces solicito que se tengan en cuenta esas actuaciones de la ANT para dar cumplimiento al fallo. Muchas gracias. Gracias. A continuación concedemos la palabra al representante del Ministerio del Interior. Buenos días, magistrado. Somos 2 personas del Ministerio del Interior, una por parte de la Dirección de Consulta Previa y otro por parte de la Dirección. Entonces vamos a hacer el tiempo lo más posible, el mejor posible uso para poder intervenir los 2, porque cada uno está trabajando pues según su respectiva obligación. Yo soy de la Dirección de Consulta Previa. Quiero aclarar una cosa dicha por la Agencia Nacional de Tierras. Si bien se les envió... Disculpe, yo la interrumpo, ¿me recuerda su nombre para el registro? Sí, qué pena, Paula Elena Morales. Continúe, por favor. Como informó la Agencia Nacional de Tierras, nosotros enviamos a la agencia un comunicado y también se le informó a usted mediante el oficio 19-43915 que habíamos determinado no realizar una visita en este momento, toda vez que no lo vemos conveniente, porque podríamos generar una expectativa tanto a la comunidad indígena como a los campesinos y pues no se ha llenado los requisitos para que se pueda determinar por parte de la dirección si debe o no procederse a hacer la consulta previa. Ello toda vez que, como dice la orden y como dice el fallo y como dice la modulación del fallo, está sujeta a que primero se resuelva la solicitud de ampliación del área de la comunidad. Adicionalmente tuvimos varias reuniones posteriores a la fecha del envío de los oficios, que fue el 10 de octubre, con la Agencia Nacional de Tierras, donde se les explicó un poco que la consulta previa, cómo funciona determinar si procede. Hablamos de un elemento que es afectación directa, ya no hablamos de ningún elemento de superposición o de coordenadas por las sentencias de la Corte, como lo ha señalado la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia SU 123 del 2018. Y una vez tuvimos estas 2 reuniones que se dieron en los meses de octubre y noviembre con la agencia, ellos entendieron que efectivamente no es el momento que nosotros hagamos una visita. Hemos dado respuesta a las solicitudes de la agencia y adicionalmente estamos detenidos en iniciar la consulta porque se está realizando un protocolo de consulta previa con la comunidad Barú y ellos solicitaron que primero pues se tenga este protocolo de la consulta para pues sí poder posterior iniciar una consulta según cómo se establezca en este protocolo. Si quiere saber más sobre este protocolo, tengo a la persona de la dirección que lo está llevando a cabo con la comunidad. Doctora, ustedes son los que definen qué información le aportan al estrado. Se supone que hay definidas unas obligaciones, ustedes dan cuenta de esas obligaciones. Entonces ustedes deciden qué información aportan. Perfecto, doctor. Como no hace parte de este fallo el protocolo, sino que es importante mencionarlo porque es un elemento importante dentro del proceso de consulta, lo quería traer a colación, pero prefiero no por el tiempo que tenemos tan corto y porque somos 2 intervenciones. Gracias. Gracias. ¿Quién continúa?
Bueno, buenos días, su señoría, buenos días a los asistentes. Mi nombre es Álvaro Flores, abogado de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Nuestra participación, como bien lo decía la compañera que precede, está dividida en dos escenarios debido a la participación de la Dirección de Consulta Previa y a la participación de la dirección que yo me encuentro aquí delegando. Adicionalmente a ello, su señoría, debo manifestarle que en torno al desarrollo al cumplimiento de las órdenes de la sentencia T052, al cual su despacho hace seguimiento, la Dirección de Asuntos Indígenas no es un actor involucrado dentro de la misma. Sin embargo, por solicitud de las partes, tanto de las entidades conminadas como de las comunidades indígenas, hemos participado con la venia de su despacho en el desarrollo del cumplimiento de las órdenes, siendo un canal interlocutor dentro no solo de la mesa consultiva, sino también con una serie de circunstancias que se han venido presentando en el desarrollo del cumplimiento de la misma. Para ello, y dándole consonancia a la respuesta emitida frente a la apertura del incidente de desacato presentada ante su despacho mediante oficio 19-35342 del 4 de septiembre del 2019 en torno a la orden que involucra directamente al Ministerio del Interior, como primera medida debemos ser enfáticos en manifestar, atendiendo sus mismas indicaciones, en acta de la sesión del sexta, calendada el 15 de enero del 2019, donde se manifiesta que el mandato de la orden quinta, abro comillas, se mantiene bajo la lógica establecida por la Corte Constitucional, dado que él mismo se encuentra sujeto a los resultados de la ejecución de los numerales anteriores. Como le manifestaba anteriormente, sin embargo ello, la Dirección de Asuntos Indígenas ha participado dentro de las sesiones de la mesa consultiva, generando esos lazos de articulación no solo con las comunidades indígenas y sus autoridades aquí presentes, sino también con las comunidades campesinas, al contar también nosotros, en el Ministerio del Interior, con una oficina de asuntos campesinos en ese relacionamiento, para proveer esas medidas de desarrollo alternativos en el territorio. Este acompañamiento técnico pues ha contado con la venia de las autoridades indígenas y el acompañamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. En tercera medida, su señoría, sumado a todo lo que he manifestado, la Dirección de Asuntos Indígenas ha participado dentro de todas las jornadas de diálogo multiactor en la resolución de conflictos que se presentan en la zona del Catatumbo y dándole una prevalencia al punto estratégico en el cual se encuentran ubicados estas comunidades indígenas del resguardo Motilón, Barí y Catarora de la Gabarra, impulsando técnicamente el diálogo multiactor, situación que permitió participar con la Oficina de las Naciones Unidas en un primer contacto cuando se ejerció el mandato territorial Boxí de las comunidades indígenas, que permitió desafortunadamente una movilización de compañeros campesinos a la zona de Caño Tomás. Y adicionalmente a ello, recuerdo que también hace parte dentro del el expediente que se aportó como anexo en la respuesta al incidente de desacato, la participación dentro de una jornada de atención a la conflictividad entre el 6 y el 9 de junio en la comunidad brubucanina con las autoridades indígenas de dicha comunidad, el resguardo Motilón Barí y el representante legal de la asociación Ñatu Ayibari. Adicionalmente a ello, su señoría, para informe de su despacho, hemos participado en articulación con el señor Procurador Ambiental y Agrario segundo de Cúcuta, en sesión celebrada, convocatoria e iniciativa del señor Procurador, el 29 de agosto del presente año, con una segunda sesión, en la cual nos permitimos también generar una serie de alternativas con las autoridades indígenas para dar una motivación al cumplimiento de la finalidad de la mesa consultiva ordenada por la Corte Constitucional dentro del referido fallo. Por último, su señoría, es importante manifestarle que dentro del ejercicio del diálogo con las comunidades indígenas del pueblo barí, en atención a todas estas circunstancias que se han presentado en el cumplimiento de esta orden sin ser combinados, generamos el desarrollo del diálogo institucional en algo que han llamado las comunidades indígenas Ejercicio Nación Barí. Se desarrollará la primera semana de diciembre en la ciudad de Bogotá, haciéndole seguimiento a unos compromisos previos establecidos en una primera sesión desarrollada el abril del año 2018 y que nos permite dar una interlocución de las autoridades indígenas. Van alrededor de 15 autoridades indígenas a la ciudad de Bogotá para interlocutar con las entidades del orden nacional en una serie de solicitudes previas y unos acuerdos definidos
y adicionalmente a ello para que contemplen las autoridades indígenas cuáles son las líneas del gobierno nacional frente a la atención, dando la importancia no solo al cumplimiento de la sentencia T052 y la definición territorial que ello implica, sino adicionalmente toda la favorabilidad de circunscribir dentro de la atención lo manifestado por el artículo 246 de la Constitución Política en torno al ejercicio de la autoridad dentro del territorio indígena, atendiendo pues a la ubicación estratégica que tiene el pueblo indígena, no solo por el orden público que se presenta en la zona del Catatumbo, sino también por las circunstancias que las relaciones con la República Venezolana se tienen en este momento. Agradezco su atención, su señoría. Muchas gracias. Concedemos a continuación entonces la palabra al representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Buenos días, muchas gracias, señor magistrado. Mi nombre es Alejandra Camargo Salamanca. Actúo en representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A continuación, y procurando ser lo más breve posible, haré una reseña de las actividades y gestiones que ha adelantado el Ministerio de Agricultura en cumplimiento de la orden sexta de la sentencia T052. La última mesa consultiva que se desarrolló en el mes de agosto, la número 10, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a las entidades que allí se refieren: Ministerio de Salud, de Educación, Minas, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Ambiente y Agencia de Desarrollo Rural y Agencia Nacional de Tierras, en procura que en el desarrollo de la formulación de las medidas de desarrollo alternativo, las comunidades pudieran presentar sus solicitudes y estas entidades, estas carteras ministeriales y agencias pudieran dar respuesta a las solicitudes de las comunidades. Sin embargo, en el desarrollo de esta mesa, las comunidades no se vieron reflejadas en la respuesta institucional y solicitaron que en la próxima mesa consultiva, que además tuviera un espacio de 3 días, se resolviera punto por punto cada una de las solicitudes. Adicionalmente se tuviera un día de espacio autónomo como es lo usual, y allí se debatiría y se ampliaría pues el paquete de medidas de desarrollo alternativo. Atendiendo a las solicitudes de las comunidades y que además contienen diferentes líneas, como se ha manifestado tanto en los informes como en otras audiencias, en las que se ha reflejado que existen líneas que se escapan de las competencias del Ministerio de Agricultura y del sector agropecuario, como el tema salud, educación, ambiente. Entonces, el Ministerio de Agricultura inició el proceso de articulación con las entidades que se refieren allí en la diapositiva, encontrando y dando traslado además de las solicitudes de las comunidades y encontrando respuesta únicamente de la Agencia Nacional de Minerías, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Minminas, Minambiente, Ministerio de Cultura, Mineducación y Ministerio de Salud. En lo que respecta a las demás entidades, aún no hemos recibido información. Las respuestas se allegan al informe para que obren el expediente y además serán socializadas en la próxima mesa consultiva con las comunidades. Sin embargo, es preciso aclarar que la ausencia de respuesta por parte de algunas entidades o incluso ante la convocatoria del Ministerio de Agricultura, pues sí representa una talanquera para el desarrollo y el cumplimiento del fallo, pues es claro que las comunidades esperan ciertas respuestas oportunas y que el Ministerio de Agricultura, como se escapa de sus competencias, pues sí dificulta poder atender estas solicitudes y continuar con la formulación de las medidas de desarrollo alternativo. Ahora bien, en lo que respecta al sector agropecuario, en el eje ambiental, las comunidades propusieron o encontramos allí como 3 puntos macro eje relacionados con proyectos productivos agrícolas y pecuarios de pequeña escala,
cultivos que propenda por la conservación de las tradiciones del pueblo barí y la cultura campesina del Catatumbo, relacionadas con yuca, plátano, arroz, maíz, frijol, y reconversión ganadera con sistemas silvopastoriles. Atendiendo a ello y que la Agencia de Desarrollo Rural pertenece al sector agropecuario, encargada de la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, y que con su ejecución puede atender estas solicitudes a través de la cofinanciación de la comercialización, activos productivos y adecuación de tierras, asistencia técnica. Se identifican 2 proyectos que actualmente están en revisión. El primero en revisión por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural, que está relacionado con la explotación ganadera a través de la adecuación, mejoración de praderas, implementación de sistemas silvopastoriles, que respondería a uno de los puntos que ya referí con antelación. Y el segundo, que se encuentra en alistamiento en la Unidad Técnica Territorial de Norte de Santander y se espera socializar en la Asamblea Barí el 22 de noviembre de 2019, relacionado con las nuevas plantaciones y mejoramiento y beneficio de grano de cacao, un presupuesto de 1.861.650 mil millones de pesos. Además, es claro que la Agencia de Desarrollo Rural también se encuentra presta a recibir cualquier iniciativa productiva y evaluar su viabilidad técnica y presupuestal. Ahora, en lo que respecta al eje cultural, como propuesta Banco de Semillas Nativas, una de las entidades adscritas, como es Agrosavia, en esa gran sombrilla del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, encontramos los siguientes acuerdos que responderían a este objetivo marco. Uno relacionado con un programa de investigación propia de pueblos indígenas para el conocimiento, recuperación, conservación y propagación de especies de flora de alto valor cultural, ecológico, alimenticio y medicinal, que propende por el fortalecimiento del conocimiento tradicional y restauración de los territorios indígenas, y el segundo, un programa para la revitalización de los sistemas propios de conservación, manejo, intercambio y producción de semillas. Además, que estos acuerdos permiten la participación activa de las comunidades, no solo únicamente indígenas, sino un aspecto poblacional global que vale la pena resaltar. En el ejercicio de la formulación de medidas de desarrollo alternativo, pues el Ministerio de Agricultura, y con la firma del Acuerdo de Paz, ha identificado diferentes instrumentos de planeación participativa en los cuales ya las comunidades han participado, han manifestado sus solicitudes, sus necesidades, y que vale la pena resaltar que con base en ello, con base en estos instrumentos, pues el gobierno nacional también ha ido trabajando. El primero, que también se manifestó en anterior informe ante este despacho, está relacionado con el Plan de Acción para la Transformación Regional PATR, que responde a la formulación del PEDET Catatumbo como parte del compromiso de implementación del Acuerdo de Paz, donde a través de una metodología ya prevista por la Agencia de Renovación del Territorio, en la subregión del Catatumbo, pues contempló 3 fases para las comunidades de participación, para las comunidades campesinas, en donde vemos veredal, municipal, subregional, y que en el caso de los pueblos étnicos se adelantó también con el pueblo barí, que está conformado por el resguardo Motilón Barí y el resguardo Catalaura, como un mecanismo especial de consulta como garantía de participación efectiva en el diseño, formulación, ejecución y seguimiento del PEDET. Entonces allí las comunidades expresaron sus problemáticas y sus iniciativas para que todos en conjunto pudieran crear este plan. Allí identificamos diferentes pilares que además también se han venido trabajando y han salido a la luz en la mesa consultiva, relacionados con ordenamiento social de la propiedad, infraestructura, salud, educación, vivienda, reactivación económica, garantía progresiva, reconciliación y construcción de paz, que desde luego están sujetos a la viabilidad técnica y presupuestal de las entidades. Es allí donde nuevamente otras carteras ministeriales y otras agencias harán parte y se requiere que se incorporen a este proceso para que
a medida que se sigan formulando medidas de desarrollo alternativo, pues puedan evaluar con el PATR la viabilidad técnica y presupuestal de las propuestas. El segundo instrumento de planeación participativa está relacionado con los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo PISDA, del Plan Nacional Integral de Sustitución PENIS, que promueve la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y que además, como podemos ver, también tiene unos pilares que están relacionados estrechamente con los puntos que se han venido desarrollando en la mesa consultiva. Están relacionados con proyectos productivos, obras de infraestructura rápida, componente de sostenibilidad y recuperación ambiental, el plan de formalización de la propiedad y planes para zonas apartadas y con baja concentración de población, que de conformidad pues con el decreto 8426, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Territorial coordina la implementación de estos planes y proyectos relacionados con el PENIS, entre otras funciones. Ya para terminar, como este despacho ha resaltado el esquema de actividades concretas a desarrollar, como el Ministerio de Agricultura, su orden por adelantar es la orden sexta, que está relacionada con la convocatoria y liderazgo de la mesa consultiva para la formulación de medidas de desarrollo alternativo. Digamos que el esquema de actividades siempre ha estado relacionado con este espacio. La última mesa consultiva, que estaba prevista para el mes de octubre, no se pudo desarrollar por el tema electoral, pero se están adelantando las actuaciones administrativas y contractuales para que el próximo 27, 28 y 29 de noviembre se desarrolle la próxima mesa consultiva. Finalmente, entonces, a lo largo del cumplimiento del fallo se han adelantado 10 mesas consultivas en las cuales se puede decir que ni el ministro de Agricultura ni el viceministro de Desarrollo Rural se encuentra inmerso en alguna conducta negligente, sino siempre han sido respetuosos de las órdenes judiciales y de los autos de modulación que ha proferido esta corporación, y por tanto, con consideración y respeto, solicito a este magistrado se tenga en cuenta todas las gestiones que se han venido adelantando, tanto en procura de que se desarrollen las mesas consultivas, lo que requiere desde luego un tema presupuestal importante, que también se llega al informe, y una labor de articulación que presenta ciertas coyunturas, atendiendo a que el ministerio pues no ejerce ningún control administrativo o jerárquico sobre otras entidades, pero que sí implica un esfuerzo institucional importante. Entonces, me permito allegar el informe con los anexos referidos en el desarrollo de la audiencia. Muchas gracias. A usted por su presentación. Por favor, en Secretaría entregamos el material que se pone a disposición. Y a continuación, dejamos señalado que estas son las entidades directamente referidas en las órdenes de la Corte. Vamos a incluir ahora a las entidades que de alguna u otra forma han sido vinculadas. Ministerio de Minas y Energía.
Buenos días para todos los asistentes e intervinientes. Mi nombre es Sandra Ebrard Zúñiga. Yo soy apoderada de Defensa del Ministerio de Minas y Energía. Y pues con relación al cumplimiento del fallo, nosotros desde el momento en que se nos hizo la vinculación post-fallo, hemos enviado pues la información al tribunal, en donde en principio pues hemos dejado que tenemos toda la disponibilidad en acompañar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia y delimitamos en principio el tema de nuestras competencias establecidas por ley, donde todas las actividades que se realizan se hacen desde ese componente macroinstitucional que nos permite hacer el acompañamiento en las diferentes acciones o cumplimientos de sentencias. En el caso en particular, para el tema de esta sentencia, como bien hacía la exposición, pues el Ministerio de Agricultura, nosotros una vez recibimos la información, pues estuvimos prestos al acompañamiento y en ese sentido hemos asistido a las sesiones realizadas por las mesas consultivas, en principio para conocer y para desde el tema de la articulación institucional, poder acompañar el proceso de la sentencia. Es así que se asistió en ese sentido al acta, bueno, fuimos vinculados o informados por el Ministerio y asistimos a la mesa consultiva 10. En ella pues escuchamos las intervenciones, el acompañamiento pues de toda la comunidad y de esa mesa resultaron unas peticiones y unas inquietudes que tienen que ver pues con relación a temas puntuales. Ya un momentico. Que tienen que ver con el tema de la minería en zonas de traslape. Es un tema que en principio nosotros como ente institucional, pues nosotros no podemos acceder a las prohibiciones como tal dentro de la exploración de minerales o el tema, porque hay que distinguir entre temas de minería y temas de hidrocarburos. Nosotros no podemos hacer o no tenemos la capacidad para hacer esas prohibiciones porque tampoco somos autoridad minera, pero si bien el Estado de manera legal ha establecido cuáles serían esas áreas en las que no se puede ejercer este tipo de extracción, el tipo de explotación y de minería, de elementos o yacimientos auríferos. Nosotros frente a esas inquietudes o esas propuestas planteadas por la comunidad, nosotros dejamos muy en claro de que esa posición o esa prohibición planteada es inviablemente jurídica, porque contraría los artículos 1, 332, 334 y 80 de la Constitución Política, toda vez que implica que las comunidades indígenas y campesinas están decidiendo sobre el aprovechamiento de recursos naturales no renovables que no son de propiedad, que no son de su propiedad y por tanto estaríamos en contraposición de aquellos principios generales del Estado. Nosotros en ese sentido pues hemos asistido con el propósito de mirar de qué manera a través de este espacio nosotros desde el Ministerio podemos acompañar y podemos mirar la viabilización o formalización de esa minería tradicional, de los barequeros, con el ánimo de que de pronto de que se sienta la posibilidad de que ellos pueden hacer la realización de sus actividades tradicionales, pero sin que de ello dependa la prohibición expresa de ciertas actividades, porque no están en cabeza de nosotros. En ese sentido, en ese espacio, se les habló y a nosotros se nos pidieron como informaciones puntuales por parte del Ministerio de Agricultura y nosotros en su momento, pues aparte de asistir a esa mesa consultiva, nosotros expusimos cuáles serían aquellas situaciones que no dependen y que no podemos nosotros como tal en esas peticiones resolver positivamente.
También igual, a ver, acá habría... Bueno, también se tocó un tema que es que ya bien lo desarrolló el Ministerio del Interior con relación al tema que tiene que ver con la consulta, con las consultas previas. Es un tema que también se tocó en esa mesa consultiva y sin embargo, pues nosotros también estamos prestos a lo que en coordinación con nosotros se deba realizar. Es importante recordar que el Ministerio, a través de la Fuerza Pública y las fuerzas militares, tenemos un proyecto en el que hacemos de una manera general en todo el territorio nacional el acompañamiento para la explotación ilícita. Es un proyecto que se hace en aras de proteger el territorio y proteger pues el tema de la minería ilegal. Es un proyecto que se realiza donde se hacen unos operativos y sobrevuelos con el propósito de mirar las áreas y ya la policía pues tiene esa información, pero como no somos las autoridades competentes para hacer el tema judicial, pues eso le corresponde a las competencias de los alcaldes del territorio. Nosotros, sin embargo, hacemos todo ese proyecto en coordinación con la Policía Nacional y esa información se le suministra a los competentes para que puedan hacer la realización material o las capturas o lo que tenga que ver a través del tema judicial. Es importante precisar que las órdenes que están dentro del fallo son órdenes que apuntan más que todo a el área de reserva especial. También es importante lo de la delimitación de ese territorio para que al fin, de manera mancomunada, pues se puedan lograr los demás intereses que tiene la comunidad. En ese sentido, nosotros como ministerio pues no tenemos la competencia principal para ello, pero pues reiteramos en todo momento al honorable pues magistrado que tenemos toda la disposición en estar. De hecho, por eso estamos participando en las mesas consultivas y lo que dependa, inclusive en la última, pues en la mesa pues que asistimos, estuvieron miembros por ejemplo, formalización minera, de la Dirección de Formalización Minera, con el ánimo de comprender un poco cuáles son las competencias que por parte del Ministerio tenemos que atender, porque si bien delimitamos, si ya se hace el proceso de delimitación de esa área de reserva y todo lo que ya tenga que ver con la minería tradicional y todo esto, o aquellos procesos productivos que se están, los planes de proyectos productivos, todo eso tiene que ir de la mano de la competencia de cada entidad. Si bien en este momento nosotros no estamos en curso en el desacato, queremos que usted siempre tenga presente, honorable magistrado, que aquí estamos prestos para cumplir. Vamos a seguir asistiendo a todas las mesas que seguimiento que se nos requiera, con el ánimo de estar allí al frente de todas las necesidades de la comunidad, de lo que siempre y cuando se mantenga en el marco de nuestras competencias. Sería todo por decirle. Muy amable, gracias. A continuación, concedemos la palabra al representante de la Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Muy buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Mi nombre es Lorena Ladino Cárdenas, en representación de la Agencia de Renovación del Territorio. Como le hemos informado tanto a la comunidad como a este proceso, desde el momento en que fuimos vinculados, venimos, digamos, haciendo una intervención, incluso antes de la vinculación, con todo el tema de obras PIC en territorio de Catatumbo, pues precisamente porque esos municipios son municipios PEDET, objeto, digamos, de nuestra competencia. Como se informó en la primera audiencia en la que participamos, se adelantó un proceso de planeación participativa donde desde el nivel veredal se empezó a construir unas iniciativas
que salen, digamos, de la comunidad como las posibles soluciones a los problemas que encontramos en diferentes pilares, y de allí, digamos que se pasa a una fase municipal y finalmente terminamos en una subregional, donde tenemos un instrumento que es el PATR, y desde allí venimos, digamos, trabajando con la comunidad. Los informes que hemos entregado dan cuenta, digamos, de las obras y de la intervención que ha realizado la Agencia de Renovación del Territorio. Obra en el expediente pues copia de todos los CDs y todas las obras que se han adelantado allí. En este momento pues voy a informar en el estado actual de donde se encuentran estos, y posteriormente mi compañera Amparo Rodríguez de la Dirección de Estructuración de Proyectos nos va a contar de manera rápida y sucinta en qué van y en qué están estas obras. Entonces, pues en lo relacionado con las obras PEDET, teniendo en cuenta que tuvimos problemas presentados con el traslado de unos materiales que ya se les había informado, les contamos que fue necesario prorrogar ese contrato marco y en tal sentido se suscribió una prórroga, se generó el correspondiente cargue y el transporte de los materiales ya se pudo hacer y ya se encuentra en los sitios, digamos, de intervención. La programación prevista de estas obras se retrasó un poco, pero reinició en octubre de 2019 y espera una terminación para entre el 15 y el 20 de diciembre. Por su parte está todo el proceso de estructuración de proyectos de reactivación económica, que son todos los proyectos productivos, ambientales y forestales. Para este tipo de proyectos tenemos el contrato marco número 0161 de 2019, que fue el que ya habíamos también informado anteriormente. Y en el mes de septiembre se finalizó la primera etapa de este proceso de estructuración, que corresponde a una etapa de perfil de proyecto, los cuales pues ya fueron revisados, ajustados y están siendo, digamos, aprobados de acuerdo con los requerimientos técnicos que cada uno de ellos necesita. En este momento contamos entonces ya con identificación de proyecto y estudios detallados para cada uno de estos proyectos de reactivación económica. Entregados tenemos 53 obras entre infraestructura vial, social y comunitaria, terminados 15, en ejecución se encuentra una y en revisión de interventoría 4 proyectos. Este es, digamos, como el resumen sucinto de la intervención que ha tenido la Agencia de Renovación del Territorio en el territorio. Y a continuación, como les decía, para que de manera detallada nos cuenten en qué van, digamos, estas obras y cuáles son. Muchas gracias. A usted, proceda. Buenos días para todos. Mi nombre es Amparo Viviana Rodríguez. Yo soy socióloga y pertenezco a la Dirección de Estructuración de Proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio. Primero, resaltar que dentro de la subregión de Catatumbo tenemos una coordinación regional con un grupo de funcionarios de la región, quienes son los encargados de hacer seguimiento y coordinar todas las actividades que se hagan en el territorio. Y también quienes participan de todos los espacios que se convoquen dentro de esta sentencia. Bueno, así como lo dijo la doctora Lorena, dentro de las obras PEDET que tenemos pendientes para esta vigencia de 2019, se encuentran 5. La primera, que es en el municipio del Tarra, en la vereda Los Robles, es la construcción de una placa deportiva, la cual ya se iniciaron labores a partir del 25 de octubre y se espera entregársela a la comunidad a finales del mes de diciembre. También en el municipio de Tibú, en la comunidad Yera, se está haciendo un mejoramiento de infraestructura de la escuela de la comunidad. En la comunidad Ichirrindacaira se está construyendo un tanque de almacenamiento de agua potable. También en Tibú, en la comunidad de Iquiracarora,
Iquicarora, ahora sí. Se está haciendo la construcción de un salón y el mejoramiento de la infraestructura de la escuela. Y también en la vereda El Progreso se está haciendo la construcción de un salón comunal. Así como lo dijo la abogada, habíamos tenido dificultades para la disposición de los elementos y las herramientas de todo lo que se requiere para la construcción de estas obras en el punto, pero a finales de octubre ya se empezaron las obras y ya se subsanó las dificultades que se habían presentado y se tiene previsto entregarle a la comunidad estas obras a finales del mes de diciembre. Por otra parte, con el contrato con la Universidad Nacional, que fue fruto del concurso de méritos número 002 que llevó a cabo la Agencia de Renovación del Territorio en esta vigencia, ellos se encuentran en la etapa de prefactibilidad. En diciembre ya pasamos a una etapa de factibilidad, que es decir, que se finaliza el contrato con los proyectos estructurados. Dichos proyectos son de las siguientes líneas productivas. Tenemos un proyecto de cacao, un proyecto de sistema de riego en aguacate, de sistema de riego en hortalizas, tenemos 2 proyectos de viveros forestales, tenemos un proyecto de café, también 2 proyectos de trapiches paneleros y unos regionales de proyectos de cacao y ganadería con sistema silvopastoril. Estos proyectos se los ha venido presentando cumpliendo con lo que ha solicitado su despacho, con cronograma y los debidos responsables. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Concedemos a continuación la palabra al representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Buenos días, José Noé Silva Peñaranda, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sede Bogotá, acompañado con el ingeniero Jaime Mendoza, de la Territorial del Norte de Santander. Con su venia, señor magistrado, y la de las autoridades de las comunidades Barí, con los cuales hemos compartido en épocas pasadas, tanto en Tibú, en varias reuniones, lo mismo que en Cúcuta. Su señoría, con ocasión de la vinculación del IGAD a raíz del proveído del 14 de febrero de este año, donde nos solicitan y nos vinculan para efecto que realicemos un inventario de los planes, programas, proyectos, desarrollos, autorizaciones públicas o privadas que se relacionan con la zona de influencia de la tutela, con fecha 15/03 del 2019, dimos la respectiva información a su señoría, el cual obra en el expediente y originalmente pues haciendo referencia en las competencias del IGAD, que en este tema en particular pues tiene que ver con lo referente al tema de la cartografía, en el entendido de que el IGAD es la entidad oficial para efectos del mapa de la nación, del departamento, del municipio y de los resguardos. Y tanto es así que cuando en el marco de las reuniones de la restitución de tierras en Tibú, se hizo entrega, o le hicimos entrega de los 2 mapas correspondientes a los 2 resguardos, con la claridad que el IGAD en este tema en específico lo que hace es colocar en la cartografía oficial de Colombia la respectiva información que nos suministra en ese tiempo INCORA, INCOER y la Agencia de Tierras, en el entendido de que nosotros no hacemos ningún juicio de valor sobre esa cartografía, y así como nos la entregan, así es como nosotros la subimos al sistema. En ese mismo entendido, en el tema que tiene que ver con catastro,
postcatastro en el sentido de que los resguardos, el tema del pago del impuesto lo hace el Ministerio de Hacienda con ocasión de certificación que expide el IGAT. Hemos cumplido esa actuación. Concomitante con eso tenemos que nosotros hacemos lo referente al tema que tiene que ver con el tema catastral, que es el tema del el avalúo de los predios de Colombia. En ese entendido hay una figura que se llama la actualización de los municipios, que en este caso concreto, la actualización a partir de que se realiza tiene vigencia por 5 años y que en este caso concreto de los 5 municipios, la actualización está desactualizada, que fue lo que por cierto originó el acuerdo en La Habana en sentido de modificar el IGAC que están en ese tema, lo referente para lograr el tema que tiene que ver con la actualización. Hechas esas precisiones con ocasión de las competencias del IGAC, en el informe que le remitimos a su señoría y que aparece nuevamente en el expediente, pues hablábamos del tema agrológico en sentido de las actividades que hemos hecho en esos 5 municipios. Anexamos un cuadro que tiene que ver con el tema de la actualización del tema agropecuario en el tema de agrología. Lo mismo en el tema, lo que tiene que ver con el tema de catastro. Este oficio que le remitimos a su señoría se lo hicimos llegar en Bogotá a la Agencia Nacional de Tierras y informándole sobre esas actividades. Desgraciadamente a la fecha la Agencia de Tierras no nos dio ninguna respuesta con ocasión de esa información. Concomitante con ese tema, nosotros mismos convocamos a la Agencia de Tierras a una reunión en Bogotá para efecto de articular lo referente al cumplimiento de las órdenes de la sentencia. Aquí textualmente lo referente al tema de la ayuda de memoria del funcionario que asistió, y en ese entendido textualmente le leo: toda vez que el IGAC remitió a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, el oficio EE 9482 de tal fecha, se le hará la respectiva respuesta, evento que no haya sucedido. Ellos nos contestaron y en ese entendido a mi nombre, y hacen una relación de las actividades que han realizado o que piensan realizar, y habla sobre el tema de plan de acción del 2019, de los bloques a legalizar, el tema de los avances del cumplimiento de la orden, nos anexan lo referente al tema de los mapas y fundamentalmente el organigrama de las actividades que piensan realizar o que están realizando. Concomitante con lo anterior, nosotros asistimos a una reunión aquí en Cúcuta, el 2909 del 25, y en ese entendido el compromiso es que la agencia remite el polígono para determinar área, el cual será allegado por oficio. Según reunión que hicimos ayer en el IGAT Cúcuta, a la fecha no han remitido lo referente a dicho polígono. Su señoría, en ese término se refiere a las actividades que hemos realizado por parte del IGAT y que estamos prestos a seguir cumpliendo en el entendido del marco de nuestras competencias. Concomitante con lo anterior, a nivel aquí de Cúcuta, se remitió a la doctora Emiliana Pino Torres, líder de la Unidad de Gestión Territorial Agencia de Tierras, lo referente al tema de las actuaciones que hemos realizado en el marco del cumplimiento de la vinculación del IGAC a la sentencia en mención, el cual, con su venia, dejaré para efecto de que sea incorporado al expediente. Muchas gracias. A usted muy amable. Podemos en la Secretaría entonces entregar el material que se está ofreciendo. Concedemos a continuación la palabra al representante de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Muy buenos
buenos días, su señoría, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Amelia Carolina Chalapud, actuando como apoderada de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Su señoría, partiendo de nuestra vinculación y de los informes que hemos entregado pertinentemente a su despacho, ponemos a su consideración las actuaciones que hemos tenido desde la pasada sesión del mes de agosto. Parques Nacionales, en el marco de sus competencias y conforme el deber de la vinculación a este fallo, que era coadyuvar a las entidades directamente responsables en la tutela de la Corte Constitucional, permitimos informar que hemos desarrollado acciones puntuales y contundentes frente a la caracterización social y predial de lo que en anteriores informes se denominaba el sector 2. ¿De qué estamos hablando? De las veredas Guadalupe, Alto Río Chiquito, El Suspiro y La India. Estas actividades las hemos realizado en compañía de la Agencia Nacional de Tierras y la organización campesina ASCAMCAR. Para estas dos visitas se hicieron unas reuniones de socialización previas con la comunidad campesina que nos permitieron definir la metodología para hacerlas. La primera caracterización en la vereda de La India se surtió entre el 19 y el 24 de agosto con equipos técnicos interdisciplinarios de ambas entidades, tanto de la ANT como de Parques Nacionales. Esta caracterización nos permitió llenar el registro, la inscripción de los formularios de los sujetos de ordenamiento mediante la ficha FISO, y se caracterizaron en esta vereda 103 familias campesinas que están ocupando el interior del Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí. La segunda salida se hicieron en las veredas Guadalupe, Alto Río Chiquito y El Suspiro entre los días 16 a 25 de septiembre. Nos permitió tener una caracterización en la vereda Alto Río Chiquito de 28 familias, en la vereda Guadalupe de 19 familias y en la vereda El Suspiro 32 familias. Esta información, como manifestaba, hace parte de la caracterización de lo que marcamos como sector 2 y hace constituye un insumo muy importante para la construcción del estudio socioeconómico que le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras. Estas acciones con la parte de comunidades campesinas, con el pueblo Barí, por invitación de la Agencia Nacional de Tierras y en la colaboración mutua, se desarrolló la sesión técnica de la Mesa de Territorio del Pueblo Barí los días 5 y 6 de septiembre del 2019. Parques Nacionales hizo presencia activa, poniendo a disposición de la mesa los documentos del plan de manejo del Parque Catatumbo, que fue aprobado por las comunidades indígenas de ambos resguardos mediante un proceso de consulta previa, y el cual tiene componentes e insumos muy importantes para el manejo del territorio en materia ambiental, ecológica y cultural. Dejamos en evidencia, señor magistrado, este informe y los soportes que le corresponden. Agradezco la atención prestada. A usted por su intervención. Procedemos entonces ahora a concederle la palabra al representante de la comunidad Barí. Siga, por favor. Buenos días, su señoría. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ascaira. Antes de poder intervenir, disculpe, continúe, por favor. Sí, su señoría, antes de poder intervenir, sé que era como poder leer este informe de manera taxativamente. Me urge el tiempo. La idea es poder leer este informe, compartir con los demás compañeros. El informe lo hicimos de manera conjunta con Catalaura La Gabarra y con los compañeros de SCANCAP. Sé que el tiempo, los delegados de la ONIC no están presentes, y igual lo de ANSOR. Entonces ellos están acá, pero sí enviaron y esto le vamos a entregar. ¿Es posible, su señoría? Es posible si usted va a representar en cierta forma a todos los que están mencionando ahí, pero voy a pedir que sea lo más conciso posible. Le damos los apartes más importantes, por favor. Voy a hacerlo más breve entonces, su señoría, pero sugiero, no sé si leerlo una parte, después alguien pueda intervenir.
Lo digo en el ejercicio para En la medida que disponga de brevedad en el tiempo, sí. Listo, señoría. Entonces, Cúcuta, Norte, Santander, 13 de noviembre, respetado magistrado Luis Giovanni Sánchez. Referencia. Informe final conjunto del pueblo Barí, Ñatubenyorí, Cabildo Catalagura La Gabarra, Asociación Campesina Escancap, radicado 54001-31-04-004-004, 00116-00, sentencia T052. Tanto las representaciones legales, Asociación Tradicional Ñatubenyorí en representación, en calidad de Azcaira Grabadora, identificado con número de cédula 88025452, y Cabildo Catalagura La Gabarra, resguardo Catalaura, Judía Soira Sagdavara, identificado con número de cédula 6433484, como representante legal de la Asociación Campesina Azcancap, Elizabeth Pavón Guerrero, identificado con número de cédula 371794040. Quien acompaña a la Organización Nacional Indígena de la UNIC, ¿sí? Luis Fernando Arias, con número de cédula 726444797, Asociación Nacional de Zona de Reserva Campesina, representada por Andrés Gil, identificado número de cédula 741800567. De atenta respetuoso nos permitimos rendir informes sobre el sistemático incumplimiento del Gobierno Nacional de las disposiciones de la sentencia T052-2017 con el objetivo de que se dé y que se declare el desacato en los términos de artículo 52 del decreto 5191 del 91. Lo anterior fundamento lo siguiente. Hechos. 1. La mesa consultiva se consolidó como un escenario de diálogo entre indígenas y campesinos. El 3 de febrero de 2017 la Corte Constitucional profirió esta sentencia. Es promovida y emitida en la orden en la cual ordena el Gobierno Nacional para resolver las tensiones derivadas de las pretensiones territoriales, ampliar, sanear y delimitar el resguardo pueblo barí y las pretensiones de las comunidades campesinas promotoras desde la zona de reserva campesina. Estas peticiones fueron presentadas en el año 2000, 2005 y 2011 respectivamente. Desde más de 15 años el procedimiento ordenadas por la parte resolutiva de la sentencia. Dentro de las órdenes, la creación de la mesa consultiva con el pueblo barí y campesinos, hablar de medidas de desarrollos alternativos en los territorios donde compartimos. Gracias a este espacio se fortaleció el diálogo social intercultural bajo el marco de la autonomía de las partes para defender sus visiones territoriales, siempre partiendo del respeto y el reconocimiento mutuo de los derechos de ambas comunidades. En este espacio ha permitido trabajar por la construcción del consenso que facilitan la participación y dan viabilidad a las necesidades y propuestas territoriales de las comunidades. Con esta decisión la Corte Constitucional sensató un procedente jurisprudencial inédito al ponderar los derechos territoriales colectivos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas respectivamente, convirtiendo en un fallo judicial una oportunidad para dirimir conflictos territoriales en el marco del proceso local de la construcción de paz, que podrá ser referente por otros territorios en situaciones de conflicto intercultural. Por ello, a pesar del incumplimiento del objetivo nacional en ejercicio del diálogo intercultural, ha gestado una serie de preacuerdos en materia ambiental, de salud, de educación y cultura que materializan las unidades de ambas partes de la protección ambiental del territorio compartido frente a la amenaza de modelo de desarrollo extractivismo y agroindustrial. Punto 2. La Mesa de Territorio Pueblo Barí y Mesa Técnica de Zona de Reserva Campesina, que constituyen el escenario de interlocución en trámites de procesos de cada comunidad. Además del escenario de diálogo abierto en la mesa consultiva Pueblo Barí, las comunidades campesinas demandaron la apertura del escenario que permite impulsar los trámites administrativos necesarios para resolverla institucionalmente a la solicitud de los territorios de las partes. En el marco de este espacio, los trámites han tenido a veces parcialmente gracias a la corresponsabilidad de las comunidades en estos procesos. Veamos, en la mesa de territorio. La mesa de territorio propia de la sentencia T052 tiene sus antecedentes en el año 2014, donde el antiguo INCODER, dentro de sus funciones, inició labores de acercamiento con el pueblo barí para lograr la seguridad jurídica de los territorios. Esto, para su primera época, no contó, lamentablemente,
con los resultados concretos por parte de la entidad estatal, lo que llevó a su reactivación hasta el noviembre de 2017, gracias a la Corte Constitucional. Hoy la Agencia Nacional de Tierras tiene activa esta mesa, donde se ha celebrado 6 sesiones sin que hayan concretado más que a veces parcialmente una parte de estudio socioeconómico, censo población barí, cartografía de las pretensiones territoriales general del pueblo barí, y uno más significativo, cuál es el acuerdo interno entre comunidades de Catalaura, La Gabarra y Motilón Barí, para definir la zona de la delimitación. Vemos con preocupación el avance lento de los objetivos de esta mesa y su eventual suspensión por falta de garantías presupuestales y el orden público. Mesa técnica zona de reserva campesina. Para el cumplimiento a la orden cuarta por parte resolutiva de la sentencia, donde la Corte Constitucional autorizó el levantamiento de las acciones preparatorias necesarias por parte de una decisión en torno a la solicitud de constitución zona de reserva campesina presentada por los campesinos y campesinas organizadas en ASCANCAP, la Agencia Nacional de Tierras, que era una mesa técnica de zona de reserva campesina en este espacio, sesionó desde el 30 de abril de 2018, contempló la fecha 10 sesiones que solo empezaron a generar algunos avances parciales en los últimos 6 meses. Como resultado de estos esfuerzos tardíos, en agosto de 2019 inició el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva y el estudio de la sustracción de zona de reserva, la Serranía de los Motilones, en el área traslapada con la zona de reserva campesina. Sin embargo, el cronograma pactado fue cancelado unilateralmente por el gobierno, aduciendo razones del orden público relacionados con las elecciones regionales. Igualmente, el Ministerio del Interior se ha negado de forma injustificada al responder la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas en la zona de reserva campesina, que no se traslapan con las pretensiones del pueblo barí. Dicha solicitud fue presentada por la Agencia Nacional de Tierras el pasado 14 de junio de 2018, con posterior insistencia por parte de la misma entidad el 25 de abril de 2019. Esto originó una tercera solicitud por parte del Defensor Delegado de Asuntos Agrarios y Territorio y Tierras el pasado 20 de junio de 2019, sin que la fecha el Ministerio haya contestado de fondo a la petición. Estos incumplimientos se agravan por falta de una iniciativa clara por parte del Ejecutivo que permitiera honrar durar lo que resta de este año los acuerdos derivados del cumplimiento de la sentencia, pues la fecha del Gobierno no ha fijado un cronograma que permita reactivar los compromisos de los temas pendientes. El diálogo social entre campesinos y ASCANCAP, instrumento de construcción de propuesta frente a la protección territorial, la amenaza de modelo de desarrollo y extractivismo. Este es un proceso que ha venido adelantando entre ASCANCAP y Pueblo Barí hace más de 14 años. Es un ejercicio en el 2006 donde las comunidades lograron visibilizar la afectación ambiental del tema de derechos humanos en la explotación de carbón a cielo abierto impulsado por empresas nacionales y extranjeras. En el proyecto de hidrocarburos promovidos por Ecopetrol, esta fue una primera acción conjunta que abrió el ejercicio en el 2007 la campaña Vida, Naturaleza, Territorio y Cultura, en la cual une las movilizaciones colectivas cerca de 1000 indígenas y campesinos a la ciudad de Cúcuta el 12 de octubre de 2008. Labores de iniciativa nacional e internacional con fin de dar a conocer las amenazas a los territorios. Encuentros pedagógicos entre campesinos e indígenas. Realizaron un foro con el mismo nombre en noviembre de 2008 en el municipio de Tibú. En el 2012 la gerencia de extinto INCOER convocó un escenario de diálogo entre campesinos de ASCANCAP para generar acuerdos de reconocimiento mutuo del territorio, como resultado de la creación de la mesa intercultural entre las partes. Después de esto, 2016 y 2017, se reactivaron la mesa mediante dinámicas de conocimiento mutuo entre las partes, el pueblo barí, conociendo el ejercicio de la zona de reserva campesina y algunos polígonos que no están dentro de la pretensión territorial del pueblo barí, como también hacer el ejercicio del reconocimiento de sitios sagrados que tiene el pueblo barí en ciertas áreas, lo que se contempla en el municipio de Teorama, Acarí y San Calixto, y asimismo formular algunos acuerdos de convivencia entre las partes. Esta expedición
con la expedición de la sentencia de la mesa consultiva se constituye un nuevo escenario de diálogo donde se expone este gran ejercicio y, sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones de las partes del gobierno ha impedido nuestro esfuerzo de diálogo que se traduzca en solución concreta para las necesidades de las comunidades indígenas y campesinas del Catatumbo. En resumen, después de este escenario, se logra el ejercicio del reconocimiento como derecho a las comunidades que se ha mostrado dispuesto la voluntad con el fin de avanzar en conjunto de la eficiencia y garantía de los derechos territoriales según lo ordena esta Corte Constitucional. Cuarto punto, más de 2 años después de la promulgación de la sentencia ha venido el incumplimiento generalizado. Más de 30 meses después de haber proferido la sentencia, como producto de un ejercicio detallado de balance conjunto, las partes podemos indicar que hay un alto nivel de incumplimiento de las órdenes de la providencia. Si bien ha habido un incumplimiento parcial y tardío de algunos elementos derivados de la orden iniciales, es necesario resaltar, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento total a ninguno de los resuelves emitidos de la Corte Constitucional. Entre las principales dificultades evidenciadas en el análisis que hemos realizado las partes, encontramos la falta de articulación entre las institucionalidades vinculadas a esta sentencia. Hoy en el territorio no existe una acción conjunta que permita garantizar a cabalidad las órdenes de la providencia, es decir, las diferentes instituciones vinculadas actúan en forma descoordinada, desconociendo tanto principios generales de la administración pública como son las coordinaciones, celeridad, eficiencia y economía, como las órdenes especiales proferidas por el Tribunal Superior de Cúcuta, modulado el alcance del fallo. En este sentido, los 4 elementos que contienen la fórmula sustancial por parte de resolutiva evidencia un alto nivel de incumplimiento desde la visión conjunta del pueblo barí y de las comunidades campesinas. En este punto resalto la orden tercera, que dice tácticamente ordenar al incoher a la Agencia Nacional de Tierras y a las demás entidades que le hubiera sustituido su función, emprender de forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución, la totalidad de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalá La Gabarra, que a la fecha se encuentra pendientes de decisión, deberá culminar el fondo respecto a tales solicitudes en un término de 1 año. Ya han pasado más de 1 año. Al respecto, las partes podemos concluir que aún hoy se halla pendiente una decisión de fondo respecto a la solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos Motilón Barí y Catalaura, lo cual, debido a que la ANT no ha dado cabal cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos tanto en el decreto 2164/95 como el decreto 1071 de 2015, que contemplan, entre otras actividades, la realización de un estudio socioeconómico que aún sea inconcluso, además de la falta de objetividad en el cumplimiento de la orden directa de la Corte Constitucional. La ANT también ha incumplido obligaciones derivadas de la modulación del fallo 17 de junio de 2019 por el Tribunal Superior de Cúcuta, que ante las múltiples inconformidades y discrepancias de las partes, ordenó a la entidad vinculada con la providencia de que informara un cronograma que permitiera cumplir lo establecido en un plazo razonable. Así las cosas, a pesar de que el 29 de agosto de 2019 se informó a la Procuraduría Judicial Ambiental Agraria de Cúcuta el avance de cumplimiento del fallo. A la fecha, ese cronograma no ha sido socializado ni acordado entre las partes. En este documento se prevé que solamente el proceso de resolución de fondo, petición de ampliación de los resguardos Motilón Barí y Catalaura, se estructurará en 2 bloques. El primero relacionado con la ampliación de estos resguardos hasta el límite del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, y el segundo bloque, entendiendo que como el área traslape de la solicitud de zona reserva campesina, es decir, que según el cronograma solo decisión sobre la ampliación que corresponde al primer bloque se extiende hasta septiembre del año 2022, posponiendo la solicitud del conflicto intercultural originado por el traslape de pretensiones territoriales hasta 2024.
En este mismo sentido, vale la pena indicar que nada se prevé en el cronograma sobre la solicitud de saneamiento y delimitación de los resguardos Motilón Barí, revelando cómo el Gobierno Nacional no tiene una planeación clara para darle cumplimiento a estas órdenes contenidas en el Resuelve Tercero. Esta situación genera una grave preocupación tanto para el pueblo barí, por ser directamente implicado en dicho cronograma, como para las comunidades campesinas, puesto que la resolución de las pretensiones territoriales barí son prerequisitos para que haya una decisión de fondo sobre la constitución zona de reserva campesina. Todo lo anterior evidencia una falta de voluntad política del Gobierno Nacional para superar la debilidad institucional del Estado a la hora de atender territorios rurales como el de Catatumbo. Cuarto, más que esto, su señoría, igual yo esto lo voy a dejar en exceso. Yo sí quisiera de manera aparte leer este tema, su señoría. Sé que el ejercicio de la voluntad que tiene la institucionalidad de poder subsanar las necesidades del campesinado en el territorio. Hay un tema de fondo, y lo digo con mucha responsabilidad, su señoría, el ejercicio en la cual algunas instituciones están llevando algunos proyectos en un territorio donde no se ha delimitado ni se ha definido este tema de fondo. Mi preocupación es, sé que las institucionalidades están llevando proyectos de infraestructura a territorios, pero hay un tema, gran parte de estos territorios son territorios que están en ley segunda, están dentro de parques, y algunos de ellos, pues, internamente, hay partes que están en resguardos indígenas. ¿Cuál es mi preocupación, su señoría, de que se están llevando proyectos, algunas alcaldías y algunas gobernaciones van a empezar a construir donde estos territorios, en el buen sentido, se dice que son baldíos, ¿sí? Y muchas de estas propiedades están enajenados. Nuestra preocupación como pueblo barí en este sentido es que eso a un futuro va a generar más conflictos, porque el campesino quiere tener acceso a su tierra, ¿sí? Y uno de nuestros grandes intereses es poder determinar esta área para no generar más conflictos. Aquí el tema de conflicto es territorial, ¿sí? Y es uno de los temas que aún día a día se ve más en estos territorios. Mi preocupación, el otro tema son las alcaldías que están construyendo escuelas donde no saben después cómo van a poder sustentar esa inversión o esos recursos a esos territorios, como también pueden establecer otros ejercicios. Frente a este tema, nosotros como pueblo barí, internamente, hemos generado unos espacios de diálogo con los campesinos, de poder avanzar en este tema internamente, porque yo no puedo, en territorio no podemos estar esperando a que este ejercicio se haga en totalidad. Si se puede hacer, sería mucho tener esta claridad de ejercicio sobre el tema. Uno de los temas, señor magistrado, y quiero ser bastante tocando el tema, nuevamente, un tema de pretensiones claras. Ante el delicado panorama que se ha expuesto este informe del pueblo barí y las comunidades campesinas organizadas en Ascancá, elevamos respetuosamente las siguientes peticiones para solución definitiva a la solicitud realizada hace más de 15 años a las autoridades administrativas correspondientes, que se declare el incumplimiento injustificado de la orden proferida por fallo de tutela en los términos, en el artículo 52 del decreto 2591 del 91. 2. De conformidad con lo anterior, que se impongan las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables de ejecutar las órdenes incumplidas. 3. Ampliación de plazo del incumplimiento de la sentencia por el término de un año más debido a las dilaciones del Gobierno Nacional. 4. Que durante este término se ordene a las entidades responsables mantener el espacio de diálogo constante, no solo entre nosotros como comunidades, sino también el espacio interinstitucional derivados de la sentencia, la mesa consultiva, mesa de territorio y la mesa técnica de zona de reserva campesina. 5. Solicitamos que se programen audiencias periódicas de seguimiento por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta para verificar el efectivo cumplimiento de las órdenes de la sentencia y de sus respectivas modulaciones. 6.
ordenar a la Agencia Nacional de Tierra y Ministerio de Agricultura que garantice todos los medios necesarios para la adecuación, protocolización de los preacuerdos alcanzados en la mesa consultiva. Séptimo, se ordene a la Agencia Nacional y al Ministerio de Agricultura que garantice todos los medios necesarios para llevar a cabo la caracterización conjunta de la área de traslape de la pretensión territorial de ambas partes. Octavo, que ordene como medida provisional a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Minas y al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Minas y Energía, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma Regional de Frontera Nororiental que suspenda todos los trámites tendientes a la implementación de proyectos de extractivismo de hidrocarburos mineros y de palma aceitera en las áreas objeto de decisión. Esto con el fin de proteger los derechos tutelados y no hacer ilusorio de los efectos de fallo por las comunidades. A ojos firmantes. Gracias. Gracias por su intervención. En la lógica que usted mencionó, entonces ahora finalmente le vamos a conceder la palabra al representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Si no está, entonces, Ministerio de Hacienda, ya que me estaba señalando, doctora. Gracias, buenos días, señor magistrado. Mil disculpas, me inscribí en la lista que creo que no era la de intervención. Pero básicamente es un informe súper concreto que hace referencia a la ejecución de las entidades que se encuentran como directas ejecutoras de los diferentes planes, programas y demás que tienen que adelantar para el cumplimiento de la sentencia, en lo que tiene que ver específicamente con la Agencia Nacional de Tierras, así como en el proyecto de inversión relacionado con indígenas y la ejecución que se lleva a la fecha. Adicionalmente, pues se informa de las otras entidades y para algunas específicamente nosotros habíamos dado reporte en mayo y reporte en agosto y no ha sucedido mayor nivel de detalle que le pueda aportar en este momento al despacho. Finalmente, sí es bueno hacer una precisión que actualmente ya se encuentra aprobado el nuevo presupuesto para el año 2020 y es muy importante que las entidades que hacen parte y vinculadas en esta sentencia tengan previsto que deben priorizar el cumplimiento de este fallo para evitar temas a futuro de que no hay recursos. Eso es todo. Gracias, señor magistrado. A usted, muy amable. Una anotación, el material que nos dijeron que se iba a entregar, por favor, en la Secretaría. Y nos pide el representante de la Agencia de Desarrollo Rural que se le conceda la palabra. Doctor. Muy buenos días, honorable magistrado, todos los presentes, a los accionantes que están presentes también. Muy concreto también, únicamente como para adicionar lo manifestado por la representante del Ministerio de Agricultura respecto de los dos proyectos que se encuentran en curso, presentados por las comunidades que obran también como actores en esta acción, valga la redundancia, y es que adicional a lo expuesto por ella, hay que decir que me decía justamente y me informaba el director de la Unidad Técnica Territorial de acá de Cúcuta, que en el proyecto que tiene que ver con la comunidad Carica-Chaboquira, en el resguardo Motilón Barí, que es un proyecto de sistemas silvopastoriles para el mejoramiento y para la producción de ganado doble propósito, muy posiblemente, si los términos se cumplen y si sigue el cronograma en la entidad como se tiene previsto, muy posiblemente la próxima semana ya se tenga resolución para empezar con la implementación. Entonces va bastante avanzado. Y en el otro proyecto que tiene que ver con 8 comunidades, donde uno de los líderes que está, valga la redundancia, liderando el tema, era quien hablaba acá y hacía la exposición antes de la intervención de la representante del Ministerio de Hacienda, y también se tenía algún tipo de
de obstáculo con la presentación de los documentos, y antes de entrar a la audiencia me decían que ya estaba también subsanado el tema. Entonces, de esta manera, señor magistrado, y pues presentando también las excusas debidas por la falta de presentación por parte de la Agencia de Desarrollo Rural a la anterior audiencia del mes de agosto, donde nosotros también, como lo expresamos en el documento que reposa en el expediente, pues la verdad, y sin que suene excusa, fue por la irresponsabilidad de una persona que tenía a cargo el tema y que dejó botado el cargo y no nos informó. Y pues presentando las excusas ante el despacho y ante los accionantes, pero pues para que significar también que estamos como Agencia de Desarrollo Rural presentando y haciendo todas las acciones pertinentes, como lo decimos en el informe. Ahora pues la semana entrante les haremos llegar un informe con las actuaciones adicionales respecto a estos dos proyectos productivos que se encuentran en curso en la agencia y que benefician a las comunidades que obran como actoras en esta acción. Entonces, muchísimas gracias, señor magistrado. A usted por su intervención. Entonces damos por concluida la sesión, recordándoles que el 16 de diciembre del presente año a las 9 horas de la mañana daremos entonces inicio a la sesión en la que resolveremos de fondo el respectivo incidente de desacato. En ese término, pues las entidades podrán de todos modos hacer allegar los avances o las resultas que logren en este último mes. Les agradezco a todos su asistencia. Buen día.